Pastores Miguel Mora y Daniela Solano, pastores de la iglesia Ecofamiliar Ibagué, papás de Dulce María y apasionados por transmitir la palabra de Dios a todos aquellos que decidan prestar sus oídos. Hemos decidido titular el mensaje Creemos Dios nos ha regalado para nosotros de manera siguiente: íntimos. ¿Cuál es el título de la palabra en este mediodía? Íntimos, ¿ok? Y es que cuando hablamos de intimidad, muchas veces vinculamos la intimidad con las relaciones sexuales que tienen las parejas, pero la intimidad va mucho más allá. Quiero contarles que un tiempo atrás, cuando nació nuestra hija Dulce María, una de las cosas que a mi esposa le costó fue salir de la cama de Dulce María. Y yo le decía: amor, por favor, yo quiero dormir contigo. Y ella decía: pero es que dormir con la bebé es tan rico, el olorcito, la pecuequita, la chuchita, eso que sale del cuello. Delicioso. Nos arrunchamos, No, delicioso. Y ella me ponía la pierna y el brazo y de ahí ¿quién sale? Claro, y entonces una noche, pues yo dije: bueno, vamos a hacer lo que hace Dulce María. Entonces no me bañé en todo el día, porque a ella le gustaban los olores extraños, ¿listo? Entonces ella me decía: es que me gusta como ella me sube la patica. Entonces yo le subía la patica. Me gusta como ella me abraza. Entonces yo la abrazaba. Pero cuando me quedaba dormido, yo empezaba a tocar ahí en la cama. No sentía absolutamente nada. Me paraba y estaba mi esposa con Dulce María durmiendo en su cama. Tuvimos que hablarlo, le dije: amor, es necesario, lo hemos aprendido, nos han enseñado que la niña tiene que dormir en su habitación, nosotros tenemos que estar en pareja durmiendo en nuestra habitación, y un día lo logramos. Y obviamente pues nuestra intimidad, no voy a hablar un poco más del tema, mejoró, pero también nuestra comunicación. Yo sentía que amaba más a mi esposa, me daban ganas de abrazarla, de darle un beso, y nuestra intimidad como pareja, y no se imagine solo sexo, mejoró demasiado al estar cerquita a ella. Y hoy con esta palabra el Señor nos quiere invitar a que salgamos de este lugar con una firme determinación, y es estar cerquita y ser íntimos con el Espíritu Santo, íntimos con el Señor Jesús, íntimos con el Padre. Sí, que entendamos desde un principio como base de esta palabra que la intimidad no solamente pues es la parte sexual. Si bien en la pareja la intimidad como tal es la mezcla, o mejor la unión entre el sexo, que es un regalo de Dios. Muchas veces lo vemos como un tabú, pero no, es un regalo de Dios para la pareja casada, ¿cierto? Y la amistad. Entonces eso es intimidad de pareja, sexo y amistad. Vamos a ver qué es intimidad con Dios. Vamos a ver cómo logro tener una intimidad con Papito Dios. Además de que eso es tremendo, porque nos pusimos a analizar qué sucedía, por qué me costaba tanto. Además de que pues es delicioso uno consentir a los hijos, y nosotros tenemos una hija única. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Y nos dimos cuenta que generaciones atrás venía también el problema. Entonces, por ejemplo, en la casa de mi esposo, la hermana, que se llama Sarita, si nos estás viendo por redes sociales, saludos a Sarita. Entonces, ella le costaba dejar de dormir con su mamá, y papá pues dormía por aparte. Y en mi caso yo fui la menor de 3 hijas, y yo casi que toda la vida dormí con mi mamá, y mi papá quedó desplazado, y eso deterioró demasiado también el matrimonio. Entonces dijimos, toca romper con esto, porque no podemos seguir con estas maldiciones generacionales. Y recordemos la palabra de ayer. ¿Se acuerdan la palabra de ayer? Que fue romper maldiciones, romper toda maldición. Entonces, lo primero que debemos saber es que para tener una intimidad con el Señor necesitamos romper maldiciones. Ya usted va a hacerse una autoevaluación, una radiografía, va a decir, bueno, ¿qué maldiciones tal vez me han atado que no me permiten tener esa relación íntima con Dios, que no me permiten conectar con Papito Dios? Porque de pronto hay algo que venga generaciones atrás que de pronto te esté interrumpiendo en tu relación con el Señor. Entonces, ¿cuántos saben que a Jesús lo seguían las multitudes, no? Y en los encuentros enseñamos que ¿por qué a Jesús lo seguían tantas personas?
porque en Él en definitiva encontraban lo que en ninguna otra persona podían encontrar. Y es que nada mejor que estar cerquita a Dios. Yo no sé cuántos en algún momento se han sentido lejos de Dios, como que hay días de días donde uno dice no siento nada, no puedo conectar. Antes con la canción que yo lloraba o me quebrantaba ya no pasa lo mismo. Con la prédica yo salía súper envalentonado de la iglesia y después como que ya no sentía lo mismo. Entonces hoy puede que estés lejos, puede que te sientas distante, pero ahí es donde empieza a ponerse en marcha algo que es muy importante, no solo a nivel físico sino también a nivel espiritual, y es la disciplina. Para los que van al gimnasio, saben que no todos los días ustedes se levantan con ganas de levantar mucho peso, de salir a montar bicicleta, de hacer spinning, una cantidad de cosas, pero sí la disciplina te hace ir al gimnasio. Y hay momentos donde puedes no sentir ganas de venir a la iglesia, puedes no sentir ganas de servirle a Dios, pero es ahí donde la disciplina entra en marcha y por amor al Señor, por disciplina, yo me mantengo cerca y estoy ahí en intimidad con el Señor Jesús. Entonces a Jesús lo seguía mucha gente. Es decir, que cerca de Jesús había mucha gente, cerca de Jesús. Muchos se acercaban porque necesitaban un milagro. Otros se acercaban por curiosidad, otros se acercaban por chisme, otros se acercaban porque era lo que en el momento era el boom, la sensación. Había fama, Jesús tenía fama. Otros se acercaban tal vez por chisme, otros se acercaban por moda, pero ¿será que ellos eran íntimos? No, ¿cierto que no? ¿O sí, quién dice que no? Ellos no eran íntimos. ¿Estaban cerca de Jesús? Estaban cerca de Jesús, pero no eran íntimos. Iban por una sola cosa, iban por un milagro, iban por curiosidad, iban porque era chévere, la experiencia de estar cerca de Jesús era chévere, pero no iban con la intención de ser íntimos de Jesús. Entonces pensemos, si hoy nosotros, ¿por qué venimos hoy a la iglesia? Venimos por un milagro en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud. Vengo porque la iglesia hay tan chévere, esto es el boom. Ahora sí, esto se va a pegar una subida a la iglesia ecofamiliar aquí en Bogotá. Venimos, ¿por qué venimos? Por curiosidad, tal vez alguien vendrá a chismear, no sé, pero quiero que todos nos podamos preguntar, ¿yo por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Estoy siendo un espectador, porque eso eran las personas que estaban cerca de Jesús? ¿O verdaderamente quiero ser un íntimo de Jesús? Y es que Jesús tenía íntimos. Entonces la pregunta es, ¿yo qué soy? ¿Soy un espectador? ¿Soy un cercano? ¿O soy un íntimo de Jesús? ¿Cuál tú quieres ser de esos tres? Nosotros queremos ser íntimos, ¿verdad? No solo basta con estar cerquita, sino también es necesario que estemos en intimidad, ¿ok? Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento a un adorador, nos gusta como canta, y es Marcos Brunet. Creo que en este último tiempo él se ha levantado, Dios lo ha levantado con una ministración muy especial, y es importante que nosotros seamos buenos anfitriones de la presencia del Espíritu Santo, amén. Que nosotros cantemos con entendimiento, que recibamos la palabra con entendimiento. Y quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 14 y vamos a leer el versículo 15, ¿ok? Entonces no sé si lo tenemos ahí o si lo puedes leer tú. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 15, más o menos dice así: cantad con entendimiento, cantad. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia y cantamos, no sabemos todas las canciones, pero no tenemos ni idea de lo que estamos declarando, lo que estamos cantando? Y sí, no sabemos esa canción que dice que Dios es milagroso, que abre caminos, que Él es todopoderoso, y hay momentos donde empezamos a declarar una cantidad de cosas, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivirla? La canción, por ejemplo, de Danzo en el Desierto o Fiesta en el Desierto es buenísima, la cantamos en todas las iglesias, es muy chévere, pero la pregunta es, cuando llega el desierto, ¿tú estás dispuesto a alabarlo, a cantarle, a gozarte, a dar vueltas, a remolinear como lo hacía el rey David? Entonces, más allá de cantar, Dios nos está invitando a tener conciencia de lo que estamos diciendo. Hay canciones que dicen, yo te lo entrego todo, todo es para ti. Pero todavía nos cuesta soltar y todavía nos cuesta entregar muchas cosas a Dios. Muchas veces pensamos que los pastores y los líderes son los favoritos de Dios. Y entonces a veces llegan personas que dicen, ay pastor, ore por mí por favor, ore que Dios a usted sí lo escucha más. Y
no es así. Dios quiere que tú también ores porque Él también te escucha a ti. ¿Está mal pedir oración? No, no está mal, está bien. La Biblia dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los dará. Está bien que pidamos oración. Pero he conocido casos de personas que piden oración a la iglesia, cuando oramos en la mañana, de madrugada, o nos piden oración a nosotros o a diferentes líderes, y ¿saben qué pasa? Se quedan en la cama, ronchados, rico, durmiendo, mientras que los demás están orando por Él. ¿Sabes una cosa? Dios quiere íntimos y Dios quiere que tú seas un íntimo de Él. Entonces no pensemos, ay, es que ese líder está más cerquita de Dios, es que ese pastor está más cerquita de Dios. Dios quiere que tú estés cerquita de Él. Y ahora sí vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6 es un versículo por el cual hemos pasado infinidad de veces, pero vamos a encontrarle algo nuevo y algo especial en esta mañana. Amén. Entonces dice, ¿qué tal si nos acompañan a leerlo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. bien, súper. En la escuela bíblica también nos lo aprendemos de memoria y está bien, pero ahora vamos a leer este versículo en primera persona, porque esta palabra es para mí. Diga, esta palabra es para mí. Ok, entonces en lugar de tú, si es para mí, ¿qué palabra voy a colocar? Yo, ok, y todo lo vamos a leer en primera persona. 1, 2 y 3. Mas yo, cuando ore, entraré en mi aposento, cerrada la puerta, oraré a mi Padre que está en secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público. Esto es una declaración tremenda, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer, el ejercicio está muy chévere. Una vez más, en primera persona. Mas yo, cuando ore, entraré en mi aposento, cerrada la puerta, oraré a mi Padre que está en secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público. ¿Nos gustan las recompensas, iglesia? ¿Las bendiciones de Dios? Todos decimos amén, levantamos la mano, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de ir a la oración, de cerrar la puerta, de hablar con el Señor para que esa recompensa en público que tanto anhelamos llegue? Lo primero que vemos es que el Señor nos dice, mas tú cuando ores. Eso quiere decir que todos debemos orar. O sea, si tú dices yo soy cristiano y no oras, no estás siendo un verdadero cristiano. Porque la palabra de Dios nos dice, mas tú cuando ores. Está bien que oremos en barcas, en reuniones, aquí en la iglesia, pero el Señor necesita que tú también hagas algo diferente, y es que tú vayas a la intimidad, a lo íntimo, tú, solito. Riquísimo orar en pareja y tenemos que hacerlo, pero el Señor quiere tener una relación íntima contigo también, y Él necesita que tú vayas al aposento. ¿Qué es el aposento? El aposento, bueno, esta palabra fue escrita en griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cierto? Entonces, el aposento traducido al español es, por decir, un closet, un lugar, un armario. ¿Cuántas personas caben en un armario? Dos, si acaso dos, ¿cierto? Si acaso, pero una. O sea, Él quiere que tú estés a solas con Él, a solas, y que tú hables con Él, que tú te comuniques con Él. La base de toda relación sólida es la comunicación, y para que haya una intimidad verdadera necesitas comunicarte con el Espíritu Santo y a solas. Entonces es muy chévere porque hacemos parte de una iglesia que intercede. ¿Cuántos se conectan bien tempranito a la intercesión de la iglesia, a las mañanas de oración? Es un tiempo glorioso, es muy chévere, pero no es suficiente. Es necesario que nosotros, por un momento, dejemos de buscarlo en comunidad y vayamos nosotros mismos al secreto y lo busquemos, que tengamos nuestro devocional, que nosotros por nuestra propia cuenta podamos buscar al Señor. A veces esperamos que los pastores sean los que oren por nosotros, los líderes, pero también Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y vamos a hablar de un hombre llamado Juan, que fue uno de los 12, fue testigo de milagros importantes, como por ejemplo fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, estuvo ahí en el monte de Getsemaní,
Estuvo ahí en el monte de la transfiguración cuando el Señor Jesús tuvo una conversación con Moisés y con Elías. Y Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo? 12, pero hubo 3 que tenían una mayor cercanía. Había una rosca. Sí, que tenían ahí como una mayor intimidad con el Señor Jesús y que vieron milagros que otros no vieron. ¿Ustedes saben quiénes eran esos 3? Pedro, Juan y Santiago. Entonces, ¿qué tendrían ellos 3 de diferente por encima de los otros 9? Tal vez no lo sabemos, pero hoy el Señor nos está invitando a que hagamos parte de ese selecto grupo de íntimos, que podamos presenciar cosas que otros todavía no han visto o que no están dispuestos a ver. Juan, que fue uno de esos 3 íntimos, fue el único discípulo que en la crucifixión de Jesús permaneció firme hasta el final. Jesús le encomienda a su mamá María para que la cuide. Juan se describe en distintas ocasiones como el discípulo amado. Y alguien declaró o dijo: ahora, a partir de este momento, tú serás el discípulo amado. No, él mismo se autodenomina de esa manera. Tremendo, ¿no? ¿Ok? Sí, y vamos a leer Juan 13:23 y justamente ahí vamos a ver que él lo dice. Dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esto me parece muy lindo, porque ¿saben quién escribió este libro? Juan. Entonces él mismo dice: al que Jesús amaba. Pero muchas personas dicen: uy, ese Juan sí, no vea cómo se sentía, no sé, él se sentía como más importante que los demás. ¿Y sabes qué no? ¿Sabes qué tiene de diferente Juan? Que Juan reconoció el amor que Jesús tenía por él. Él sí lo reconoció, él dijo: él me ama, él sabía que Jesús lo amaba. Juan fue para mí el más íntimo de todos. O sea, Pedro fue íntimo, sí, Santiago fue íntimo, pero Juan permaneció hasta el final. Y eso es de resaltarse. O sea, debemos realmente aprender de Juan. Entonces vamos a seguir leyendo la Biblia, porque aquí, como lo decimos en los viernes, cada vez que nos vamos de encuentro, no venimos a dar nuestras ideas, nuestros conceptos, lo que pensamos, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Y vamos a Hechos capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16, ¿ok? Entonces nos van a ayudar, por favor. Vamos a leer la versión traducción lenguaje actual. 1, 2 y 3. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos sanaban. El siguiente versículo dice: también ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus, ¿qué pasaba? Salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder ¿de quién? De Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Versículo 15: pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Versículo 16 y último: enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. Una de las cosas que más me llamó la atención del pastor que ahorita estaba predicando era que él decía: es muy fácil hablar de alguien que conoces. Él decía: para mí es muy fácil hablar de mi papá. Y es que definitivamente nosotros necesitamos conocer a Dios para poder también hablar de Él, pero también para recibir el poder que Él quiere darnos y asimismo nosotros tener esa autoridad para echar fuera demonios. El Señor nos ha dado la autoridad al creyente, pero necesitamos conocerlo. Y es muy chistosa muy curiosa y muy chistosa realmente esta historia, porque estos 7 hijos de Esceva se fueron a decir: por el poder de Jesús, del nombre de Jesús del que predica Pablo. O sea, ellos no conocían realmente a Jesús. Y a veces puedes estar orando o haciendo cosas con una unción prestada. Por el Jesús del que me predican los pastores en la iglesia, por el Jesús del que predicaron en el encuentro. Y sabes que no funciona así.
el Señor necesita que tú tengas una experiencia personal con Él. Y cuando tú tienes una experiencia personal con Él, no solamente una experiencia, sino una relación, una comunión personal con Él, con el Padre, tú recibes la autoridad del creyente. Y eso quiere decir que así como Pablo tenía esa unción, dice la palabra que él cogía los pañuelos, tocaba los pañuelos y esos pañuelos se lo colocaban a los enfermos y se sanaban. Pues nosotros también podemos llegar a tener esa unción, pero necesitamos primero conocer a Jesús realmente y recibir esa autoridad que el Señor te está dando. Eso no es un juego, o sea, sacar espíritus inmundos no es un juego, no es un juego. Y el Señor nos ha dado la autoridad para hacerlo, pero tenemos que estar firmes con el Señor. He estado en liberaciones donde personas y líderes se paran a hacer una liberación y sabes, así tal cual como lo leemos en la historia, el espíritu inmundo llega y se manifiesta y se burla o empieza a decirle a esa persona: ¿tú qué me vienes a decir si tú eres un fornicario? Si tú eres un adúltero. Entonces, eso no es para que digamos, uy, no, yo mejor no vuelvo a hacer liberación. No, es para que digamos, yo quiero recibir esa autoridad que el Señor me quiere dar. ¿Y cómo la recibo? En la intimidad. Yo quiero que tú recuerdes que todos los discípulos, que todas las personas que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, no eran personas especiales, no tenían una capacidad especial, no leían mentes, no volaban, no eran flash, eran personas comunes y corrientes. Y Dios las eligió a ellas, porque a veces nos menospreciamos y decimos, no, bueno, pues es que Pablo era Pablo. Es que Juan, pues era Juan, Pedro, pues era Pedro, todo lo que hizo Pedro. Pero todo lo que vemos y de todo lo que aprendemos de Juan, de Pedro y de Pablo y de todas estas personas, lo vemos después de que conocieron a Jesús. Pero en un inicio ellos eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que se quisieron dejar usar por Dios, que estuvieron dispuestos a dejarse usar por Dios. ¿Amén? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que el Señor te use? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces la pregunta es, ¿conozco al Señor? Y esto puede ser una pregunta que lo puede poner a uno pensativo. Pero si llevo tantos años en la iglesia, si predico la palabra, pero realmente conocemos al Señor Jesús. Y es que cuando tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, pues lo que hablábamos ahorita según la palabra, como por ejemplo el tema de las liberaciones, ¿los demonios se sujetan o no? Claro que sí, se sujetan. Los discípulos lo hacían. Así que es importante caminar con el Señor Jesús y permanecer íntimos. No ser cristianos superficiales, no estar tibios, sino estar ahí, cerquita. Luchar por tener esa comunión y esa intimidad con el Espíritu Santo. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 12. Y me llamaba mucho la atención porque también la historia de Obed-Edom la usaron los pastores Andresito y Tati, los de Eco Villavicencio. Y yo decía, wow, tremendo, porque pareciera que estuviéramos todos en un mismo sentir y Dios nos quiere ir hablando cosas similares en cada predicación. Entonces dice que David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel. ¿Y cuántos eran, familia? 30,000, ¿ok? Dice el versículo 2. Y las llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. ¿Ok? Que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Vamos a ver qué pasó con Usa. Yo sé que varios han pasado por ahí y lo saben. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Versículo siguiente. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó ese lugar Fares Usa, que significa, bueno, ahorita ya lo vimos. Versículo 8, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Versículo 9.
Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gad. Versículo 11: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Versículo 12 y último: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Vamos a hablar sobre 3 personajes de esta historia. El primero es David, y vemos que David intentó llevar el arca, que era la presencia de Dios, a su casa con medios humanos. Entonces él dijo: necesito los mejores bueyes, necesito los mejores soldados, necesito la mejor carroza, y me voy a ir con los mejores músicos. Y se fue a intentar traer la presencia de Dios, pero ¿qué pasó? No pudo hacerlo, porque no se trata con medios humanos. Perdónenme si cito mucho al pastor que ahorita estaba predicando, pero me llamó también mucho la atención lo que dijo cuando este grupo de muchachos estaba predicando y empezaron a darle las 7 vueltas al parque y se fueron contra las personas corriendo, y ellos dijeron después: no sucedió nada, vamos a orar. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, no es con medios humanos, es como Dios lo quiere. Quiero decirte una cosa: Dios quiere que tú experimentes a su Espíritu Santo. Claramente Dios quiere que aprendamos de la palabra. Está bien que aprendamos de la palabra, por eso tenemos que estar en escuela bíblica, Gilio, venir a la iglesia, tomar nuestra Biblia, leer la palabra y escudriñarla y aprender. Pero tal vez hay muchas personas que se han llenado solamente del conocimiento de la palabra y te pueden citar cualquier versículo bíblico del Apocalipsis, de cualquier parte de la Biblia, pero sabes una cosa, no le han permitido al Espíritu Santo que los llene realmente. Y el Señor dice: yo quiero que conozcas mi palabra. Claramente que sí. Porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios fue destruido. Yo quiero que me conozcas y a través de la Biblia me conoces, pero yo también quiero que tú permitas que yo te toque. Porque recordemos que los fariseos eran los que más sabían de la ley, los que más sabían de las escrituras, pero primero ellos hacían lo que estaba en la escritura, ellos obedecían al Señor, no, ¿cierto? Y ellos tenían lo que los discípulos tenían, no eran íntimos. Entonces el Señor dice: yo quiero que leas la palabra, que te llenes de la palabra, pero que también tú permitas que el Espíritu Santo te toque. Entonces lo primero que vemos es que David intentó llevar la presencia de Dios con medios humanos. Y antes de hablar de Obed-edom, que mi esposa lo va a hacer en los próximos minutos, hablemos de Usa. ¿Qué pasó? ¿Por qué si el tipo metió la mano se murió? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sucedería? ¿Por qué quedó ahí muerto? Pues Usa no era el indicado para meter la mano ahí. Y a veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. También lo decía anoche el pastor José María, cosas que pueden ser muy bonitas, pero que Dios no nos ha mandado a meter ahí la mano. Entonces, la importancia de estar íntimos, de estar ahí cerquita, es que por lo menos vamos a tener esa tranquilidad de que lo que el Señor diga eso es lo que vamos a hacer, y vamos a tener la tranquilidad de que es su voluntad y que es lo que realmente Él quiere que hagamos. Y bueno, vemos que el arca resultó en la casa de Obed-edom, ¿cierto? Pero eso se escucha muy fácil, pero eso no fue tan fácil. Imagínense, ustedes iban como encaravanados con el arca, llega y Usa mete la mano, Usa muere en ese momento y el rey David sintió miedo y dijo: no, yo no me puedo llevar el arca, porque paila, de pronto termino yo muerto. Entonces, ¿qué dijo? Pues a ver, ¿cómo solucionamos? Ay, vea, aquí hay una casa, no importa, toquemos a ver quién está ahí, pues dejemos ahí el arca. Y entonces tocó la puerta, ¿y quién es? El rey David. El rey David, yo no esperaba el rey David. Y obviamente tuvo que Obed-edom abrir la puerta, y entonces el rey David le dice: hola, Obed-edom, vamos a dejar aquí una cosita. Y por allá un chismoso dijo: ay, se acabó de morir una persona porque tocó esa cosita, el arca, ese cofre bendito y santo. Y entonces ustedes creen que Obed-edom dijo: sí, siga, tranquilo. O él sintió miedo. Qué gran responsabilidad. ¿Qué pasaría si a ti te pasara lo de Obed-edom? Que llegaran y te dijeran: ay, por favor, para que se lo encomiendo, sí, me lo cuida, que me lo cuida bien. ¿Sentirías nervios? Yo creo que uno estaría súper tenso ahí en la casa, que los niños no vayan allá a molestar. Venga, quédese acá, pondríamos una cinta de peligro, no pase, porque con esos antecedentes sería delicado. Yo creo que Obed-edom no pudo dormir las primeras noches. ¿Ustedes piensan cómo empezaría a actuar Obed-edom?
Él reconoció la responsabilidad tan inmensa que era tener la presencia de Dios en su casa. Entonces él dijo, yo tengo que ser un buen anfitrión. Yo tengo que ser un buen anfitrión. ¿Ustedes han ido a una casa de visita donde los atienden súper bien? Bueno, nosotros nos estamos quedando en la casa de Johncito y de Sonita, que gracias mi Sonita, y nos han atendido tan lindos también ellos, con decirles que esta mañana me dieron tamal santanderiano, y yo, wow, siempre nos invitan a frijoles, porque mi esposo de la comida favorita es frijol, yo estoy cansada de comer frijoles, entonces nunca Pero me luego había... el tamal no es tolimense. No, era yaca santanderiano. Ok. Entonces me sentí honrada con ese desayuno santanderiano tan delicioso y nos han atendido muy bien. Pero también hace poco los pastores Anivita y Gladys estuvieron en Ibagué, porque ellos siempre van a visitarnos a las sedes, y entonces pues nos dijeron, vamos en tal fecha. Y uno, como buen colombiano, deja todo para de última, ¿cierto? Y nosotros siempre estamos súper ocupados, no nos queda tiempo. Y entonces, ay, ya se acerca la fecha en que vienen los pastores, ya llegan mañana, y nos pusimos los dos a hacer aseo. Pero el aseo del año, así como es festivo y la mamá se pone a hacer aseo que levanta todo y saca todo. Bueno, ese fue el tipo de aseo que hicimos. Vamos a barrer, pero no solamente a barrer por encimita, porque uno todos los días hace eso, ¿no? Rapidito, el afán, lavar la loza, lo de siempre, pero hicimos el aseo para dejar limpia nuestra casa, para que los pastores cuando llegaran olieran y dijeran, suavitel. Sí, llegaran y dijeran, wow, huele delicioso en este lugar. Y yo ese día comprobé que hay dos tipos de aseos. O sea, el aseo que uno hace común y corriente en la casa, que es ahí como una barridita, una aspiradita, sí, lavar alguna ropa, pero ya ese aseo era exagerado, que hasta yo le dije a mi esposa, va a tocar decirle a los pastores que nos visiten más seguido. Vamos a programar una visita nos tocó cada mover mes. camas, vaya limpie el balcón, mejor dicho, eso quedó espectacular. Pero ¿cuál era nuestra sana intención? Era que ellos se sintieran bien. Sí. Que fuera 2 noches o una noche, el tiempo que ellos iban a estar, que se pudieran sentir cómodos. Esa era nuestra intención. Entonces lo mismo debe pasar con el Espíritu Santo, y la pregunta es, ¿estás siendo un buen anfitrión con el Espíritu Santo? Entonces ese día que los pastores nos visitamos, colocamos la música que al pastor le gusta. Y entonces saqué la guitarra, porque al pastor le encanta sacar la guitarra y tocar y cantar música colombiana también. ¿Sí sabe que el pastor tiene unos familiares, ¿cómo es que se llaman, amor? Silva y Villalba, ¿no? Silva y Villalba, o sea, la música está en la sangre del pastor, ya. Entonces hablamos de temas del interés también de los pastores. Les llevamos tamal con lechona, que venden en Ibagué, venden algo que se llama talechona. Se y llama es que talechona y es tamal con copete, Con también copete. le dicen algunos. Delicioso. Entonces el copete es lechona, ¿ok? Imagínese ahí el plan. Entonces nos esforzamos un montón para ser unos buenos anfitriones y que los pastores se sintieran bien. Y eso sucede con Dios, así tal cual. Y mi pregunta es, en el tiempo de Obed-Edom, la presencia de Dios estaba en el arca. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero ignoramos que hoy día la presencia de Dios no está en un arca. La presencia de Dios está al acceso de todos nosotros. Y la presencia de Dios está en tu casa, así como en la casa de Obed-Edom. Pero no estamos siendo buenos anfitriones. Y entonces ignoramos que la presencia de Dios está ahí. Y de repente hay peleas, donde hay grosería, donde hay violencia. De repente la música que estamos escuchando es Bad Bunny, Karol G. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestra casa? Tal vez hay mentiras. ¿De qué estamos llenando nuestra casa, familia? Y debemos cuidar el ambiente y la atmósfera de nuestra casa. Porque así como Obed-Edom tenía la presencia de Dios en su casa, nosotros hoy tenemos. ¿Qué pasaría si tuvieras a Jesús sentado en tu sala? ¿Cómo tratarías a tu esposa? ¿La tratarías como la tratas a veces? A tu esposo. ¿Cómo le hablarías a tus hijos? ¿Cómo corregirías a tus hijos? Que Jesús estuviera ahí sentado, estuviese de visita en tu casa. ¿Te levantarías y lo primero que harías sería ver redes sociales o tomarías la Biblia? Jesús, mira. Pondrías una alabanza. Harías que Jesús se sintiera, que el Espíritu Santo se sienta cómodo en tu casa. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esta palabra? Que la Biblia nos dice que los 3 meses que el arca de Dios, la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, él fue prosperado y todos los de su casa.
¿Sabes una cosa? Cuando la presencia de Dios se siente bien en un lugar, Él bendice ese lugar. Él trae prosperidad a ese lugar. Y no solamente a Obed-edom, sino a su familia. Amén. Esta mañana el pastor Andresito también citaba y decía: el Señor quiere que seamos prosperados, amados. Yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y muchas veces hay cristianos que tienen envidia de personas influencers, un ejemplo, que tienen mucho dinero, que tienen muchos carros, o personas de otro X o Y trabajo que tienen demasiado dinero y dicen: ay, porque ellos sí prosperan, Dios. Pero eso no es verdadera prosperidad, porque estas personas en camino a llegar a ese nivel financiero perdieron su familia, su esposa, sus hijos, su tranquilidad, su salud. Dios no quiere darte ese tipo de prosperidad. Dios quiere darte una prosperidad integral, y es que te prospera financieramente, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia. Amén. ¿Tú quieres recibir esa prosperidad? La presencia de Dios está en tu casa. Amén. Entonces tenemos que cuidar eso, y no se trata de ser religiosos, dramáticos, exagerados, pero sí es necesario que cuidemos esa atmósfera y ese ambiente en nuestra casa. Por ejemplo, qué tipo de música se escucha en nuestra casa, qué películas ven nuestros hijos. Nosotros tenemos una niña de 5 años y hoy en día, si uno quiere tener a un niño quieto, es pásale el celular. Pero a veces no somos conscientes de lo que ellos están viendo en el celular. Tenemos que tener un control, ¿ok? Entonces sabemos lo que están enseñando los muñequitos que a ellos les gusta, las canciones que ellos cantan. Entonces también nosotros como personas adultas, ¿a cuántos les gusta Netflix? A mí me parece chévere, hay cosas chéveres en Netflix. Pero, ¿saben? Hay que tener mucho cuidado también con las películas y las series que vemos, las cosas que seguimos en redes sociales. O sea, tenemos que llevar la presencia de Dios a nuestra casa, pero después de esto tenemos que cuidarla, ¿ok? Y cuando David se entera que Obed-edom está siendo prosperado, ¿qué hace David? Dice: no, ¿cómo así? Venga para acá. Venga para acá. Voy a Venga, la le digo, casa venga que no de es pa' eso. Obed-edom, voy hasta allá y le pido que me devuelva el arca. Y yo creo que Obed-edom no quería que llegara ese momento. Yo creo que Obed-edom le dijo al rey David: ¿será que no es posible que me la deje otros 3 mesecitos más? Es que nos ha ido tan bien desde que la presencia de Dios Yo está creo aquí, que Obed desde le que el dijo: arca está acá. ¿usted está seguro, rey David? Esto es peligroso, mejor no se la lleve. Acuérdense que alguien se murió, Acuérdense que uno de los uno de se su murió. ejército se murió, ¿ok? Entonces es importante que cuidemos la presencia de Dios una vez establecida en nuestra casa. Amén. Y ya para entrar a nuestra recta final, porque ya varios tienen hambre, no le voy a decir que diga amén, porque seguro todos dicen amén, ahí sí. Es impresionante, y nos poníamos a analizar que es impresionante la cantidad de tiempo que que las personas invierten en su cuerpo. Recordemos que somos seres tripartitos. El Señor nos hizo de esa manera: cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cuánto tiempo invertimos en el cuerpo? Demasiado. Las mujeres más todavía, que para irnos a arreglar el cabello a veces podemos durar 7 horas en el salón. Yo una vez duré 7 horas en el salón. Para arreglarnos las uñas 4 horas, porque es que si son en acrílicas 4 horas. Sí, yo no sé cómo hacen, uno se alista en un momentico, ¿no? Para maquillarse, por lo menos media horita, 15 minuticos. Para peinarse, para escoger la ropa, siempre. ¿Cuál es la frase favorita de las mujeres? No tengo ropa. Sí, en eso nos identificamos todas. Y entonces abrimos el closet de aquí a que elijamos. Pero también los hombres, los que tienen barba, tienen que cuidarse su barba y estársela podando. Tienen que mandarse a cortar su cabello. Entonces invertimos mucho tiempo alimentando el cuerpo, descansando el cuerpo también, cuidando el cuerpo. Pero no invertimos el mismo tiempo en el espíritu, familia. Y Dios quiere que hagas lo uno sin dejar de hacer lo otro. El Señor quiere que le pongas la misma importancia o hasta más en cuidar tu espíritu, porque tu espíritu también necesita ser vestido. La palabra de Dios dice: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y muchas cosas más. El espíritu también necesita ser alimentado. ¿De qué estás alimentando tu espíritu? Porque así como hay comida chatarra, hamburguesa, pizza, también hay comida chatarra espiritual. Esto es alimento sólido que te beneficia, pero hay comida chatarra espiritual que no te está alimentando. Y entonces hay personas que están anémicas espiritualmente porque no se alimentan de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona se alimenta bien? Tiene buenas defensas. Pero cuando una persona no se alimenta bien,
tiene las defensas bajitas. Entonces llega cualquier prueba y ¿qué pasa? La persona decae en cama y dice, ay, no puedo más, yo me voy de la iglesia. Y sabes una cosa, si tú te alimentas bien de la palabra en intimidad con el Padre, tus defensas se suben y ya cualquier cosa no te saca de la iglesia, porque la Biblia también habla del día malo. No todo es color de rosa. Antes cuando a mí me decían el día malo, yo decía reprendo, anulo, cancelo en el nombre de Jesús, pero es una realidad. Entonces tenemos que siempre estar preparados. Así es, y estamos hablando de ser íntimos, ¿no? Me encantaría, Dani, si ya nos puedes acompañar aquí adelante, muchísimas gracias. Vamos a hablar, o vamos a citar mejor el Salmo número 25, versículo 14, que sigue hablando de esa intimidad. Aquí ya lo tenemos enfrente, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, ¿ok? Y el temor de Dios es tener un estilo de vida de acuerdo a su palabra, reconociendo que Él tiene el poder para que nos vaya bien, pero también para que no nos vaya bien. Entonces es tener un estilo de vida que le agrade a Dios. También quisiera añadir y recordarte que el Espíritu es lo único que va a vivir por la eternidad, bien sea en el cielo o en la tierra. El resto ya va a quedar aquí, pero el Espíritu sí va a vivir por la eternidad. Y por último, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, seguimos hablando de intimidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estamos llamados a vivir en comunión, estamos llamados a vivir en intimidad, a entrarnos en esa intimidad con el Señor Jesús, que seamos como uno con el Espíritu de Dios, ¿ok? Es importante vivir en comunidad, aprender a lograrlo, ¿no? La comunicación entre unas personas y otras, ¿cierto? Tener esa conexión. Amén. Y a mí me encantaría que esta palabra tú la guardes. Parece muy normalita esta palabra, 2 de Corintios 13, 14. Pero si tú analizas bien esta palabra es muy profunda porque dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y es que aquí estamos hablando de la Trinidad de Dios. Y entonces te dice que la gracia de Dios esté contigo. ¿Y cuál es la gracia? Que nosotros podemos ir confiadamente a la presencia de Dios y recibir de su misericordia y de su amor. Entonces luego dice el amor de Dios. Y es que Dios es amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, recibe la gracia que ya Dios te la dio. Recibe el amor de Dios. Y no es porque lo merezcamos, sino porque Él lo quiere. Pero, dice después, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Una vez una persona me preguntaba y me decía, Paz, cuando yo llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Juan qué era tener a Jesús cerca. ¿Y sabes qué me ponía Dios en mi corazón? Yo le decía, tal vez Juan te pregunte qué era tener al Espíritu Santo en ti, viviendo dentro de ti. Y es que ignoramos eso, familia. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vive aquí con nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Si Jesús dijo eso, es por algo. Y no estamos aprovechando el Espíritu Santo. Y me pareció impresionante también la administración que ahorita el pastor hizo. Porque yo antes era muy escéptica. Yo soy cristiana de cuna y yo crecí en la iglesia. Pero yo siempre que veía a las personas hablar en lengua, yo decía, ¿qué? Eso no es verdad. Y más porque fui a un campamento y me dañaron el corazón realmente. Había un líder y entonces ese líder, pues yo me quebranté esa vez, ese día me quebranté, yo estaba chiquita y él se acercó y me dijo, Laura, porque me decían Laura, porque mi nombre es Laura Daniela. A mí no me gustaba que me decían así, pero me decían Laura. Y entonces, no porque sea malo, sino porque cuando mi mamá me regañaba me decía, Laura. Y yo, y me decía, el Espíritu Santo va a entrar en ti. Entonces lo único que tienes que hacer para hablar en lenguas es decir alabanza, 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 rápido y ya, ahí ya hablaste en lenguas. Y yo alabanza, 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 ay sí, se escucha como parecido, pero eso dañó mi corazón, porque yo dije, no es cierto, entonces hablar en lenguas no es cierto. Y yo toda mi vida dije, eso no, eso es puro cuento. Y un día estábamos en la iglesia de Ibagué y yo estaba al frente adorando a Papito Dios, porque me encanta adorar al Señor.
y darle cántico nuevo. Y yo en ese momento pensé, solamente pensé, y dije, Señor, ¿será que eso de hablar en lengua sí es verdad? No, yo no creo. Y fue de terminar de decir eso en mi mente cuando de una vez caí arrodillada en ese momento, mis lágrimas no se pudieron contener y empecé a hablar en lenguas. Y entonces yo escuchaba cómo salía de mi boca algunas palabras que yo no entendía, pero yo sentía una llenura que jamás en mi vida había sentido, una plenitud que jamás en mi vida había sentido. Era un fuego impresionante que no se puede definir con palabras. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, ve y ora por aquel. Y yo me levanto, voy y oro por esa persona exclusivamente que el Señor me mandó, y esa persona también empezó a hablar en lenguas. Y ahí fue cuando yo dije, wow, esto verdaderamente es cierto. Esto verdaderamente es cierto. Solamente el Espíritu Santo quiere que tú lo pidas. Hay personas que dicen, no, es que a mí me da pena. ¿Te da pena que el Espíritu Santo te da pena? No, familia, suelta tu boca. Deja que el Espíritu Santo te tome. No es raro. Es el Espíritu Santo que quiere llenarte y quiere llevarte a un nuevo nivel. Y cuando te llenas del Espíritu Santo, Él te da ese poder también para que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús a través de ti. Amén. Amén, Vamos a amén. ponernos. Así que si nos ponemos de pie sería una excelente idea. Y allí donde cada uno está, va a reflexionar, va a pensar qué tan cercano estoy al Señor en esta mañana, qué temporada estás atravesando. Y vamos a anhelar esa llenura del Espíritu Santo, pero que nuestra oración se concentre en una razón y en un objetivo en específico, y es: yo quiero estar cerquita a ti, yo quiero ser uno de los íntimos tuyos. Ya basta de quedarme aquí en la orilla, yo quiero bogar mar adentro, yo quiero más de ti. A veces venimos a eventos como estos y decimos, tan chévere como Dios usa a esas personas que están allá, qué chévere poder orar así o asá, poder hacer este tipo de liberación. Y a veces nos sentimos menos que otros, y Dios nos ha dado la autoridad a todos, solo hay que tener disposición y dar el paso adelante y decir, yo quiero conocerte, yo quiero ser un íntimo, y yo quiero ir donde cada uno está. Si puedo dar un pasito al frente, no los voy a hacer pasar aquí adelante, ya ahorita en la administración anterior lo hicimos, pero simplemente da de manera simbólica un paso al frente, como diciendo, ya no me voy a quedar aquí atrás en la orilla, sino que ahora quiero bogar mar adentro. Y allí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y que esta sea tu oración. Yo quiero ser íntimo, yo ya no quiero quedarme en la orilla, ya no quiero ser un espectador más, ya no quiero vivir bajo una unción prestada. Yo quiero lo mío, lo que tú tienes para mí, ese llamado en específico, Señor. Que venga como lluvia esos dones, que venga como lluvia esos talentos, que venga como lluvia ese llamado a todos los que estamos acá. Queremos conocerte, Señor. Te pedimos perdón si hemos caído en esa monotonía espiritual, en esa rutina de hacer iglesia, a veces de volvernos unos profesionales en el evangelio, de a veces predicar algo que no vivimos, de enseñar algo que nos cuesta aplicar. Hoy queremos dar un paso adelante y anhelar tu poder y disfrutar de tu presencia y disfrutar de tu espíritu. Que esa lluvia de vino venga sobre este lugar. Algo nuevo viene, una nueva temporada para todos nosotros al dar ese paso adelante y decidir ser íntimos con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.